después creo, Iván, que pasó a ser un tema más político, una bandera política, el hecho de la administración de la pandemia, lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de la que tendría que haber sido. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal. Sí, sí, ¿qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, lo tenías ahí al ex ministro de Economía, Martín Guzmán, que la semana pasada, bueno, hizo un sincericidio bastante previsible. O sea, todos los argentinos sabíamos que Alberto Fernández estiraba inútilmente la pandemia. Y claro, lo que dijo es que lo usaba como una bandera política. A ver, una bandera negra. Porque la verdad que es cierto, algunos exageran que Alberto Fernández al principio de la pandemia tuvo un 80-90% de imagen positiva. Sí, tuvo algo así como cerca de 70, debajo de 70, es verdad. Y había subido de un nivel mediocre. Pero después de las primeras 2-3 semanas de la pandemia empezó a bajar y no paró de bajar. Por lo tanto, si esto era una bandera política, ya te digo, bandera negra, roja, no sé qué. Pero lo cierto es que bueno, el fiscal Stornelli decidió investigar a Alberto Fernández ahora por la confesión de Guzmán. Bueno, un poco rara la justicia argentina, ¿no? Que va según lo que sale en los medios de comunicación de algo que era obvio y que por ahí era necesario hacía años. Ahora, yo no sé si tenés acá la imagen de Alberto y Cristina en la pandemia, ¿no? Ahí Alberto con el barbijo, Cristina sacando la lengua. A ver, yo me pregunto, esto el estiramiento de la cuarentena fue realmente una catástrofe económica y también psicológica. Los que tenemos hijos adolescentes lo sabemos. Fue un desastre inútil. Recuerdo también como el gobernador Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires llegó a decir: vamos a mantener la cuarentena 20 días después de que el último sea curado. O sea, evidentemente hay como una cosa stalinista de que nos querían tener a todos encerrados. Sí, es cierto. Ahora, la justicia no investigó todavía que Cristina Fernández de Kirchner, y eso está, no hay que ir a buscarlo en ningún archivo, está en videos de YouTube, dijo en su momento que iban a decidir la compra de vacunas geopolíticamente. Bueno, ¿esto qué significaba? Bueno, obviamente que se le dijo que no a la vacuna Pfizer para comprar únicamente la rusa, la Sputnik, que al final resultó ser inútil, o la china, no me acuerdo cómo se llamaba, que peor todavía. Y hasta se sacó una cláusula anti-Pfizer votada por el Congreso, incluso había diputados y senadores del PRO, de radicales, que votaron por una cláusula, no me acuerdo cómo se llamaba, para que Pfizer no pudiera, le pudieran reclamar a Pfizer, perdón, si pasaba algo con las vacunas, que por supuesto que todavía estaban en una fase inicial experimental, era de urgencia. En todos los países del mundo lo aceptaban, en la Argentina no. Y la Argentina, esto es muy importante recordarlo, Pfizer le había dado a la Argentina un lugar muy especial en la distribución de las vacunas. El mundo se mataba por las vacunas, porque el mayor experimento, el mayor testeo de la vacuna se había llevado a cabo acá en la Argentina en el Hospital Militar. Por eso Pfizer la ubicó a la Argentina. Pfizer estaba con un laboratorio alemán, BioNTech, los dueños del laboratorio eran turcos, y eligió 4 países: Estados Unidos, obviamente, Alemania, Turquía, y Argentina era el 4.º país que iba a recibir la vacuna. Bueno, los cálculos de aquella época daban que por lo menos 10.000 argentinos murieron de COVID por no haber recibido la vacuna Pfizer en tiempo y forma en como la podrían haber recibido. De esto, el fiscal Stornelli, cri, ¿no? Bueno, vamos al tema importante de la semana que pasó, que es bueno, este decreto realmente sorprendente que trata de
anular o volver a reglamentar una ley de la época de Macri, de 2017, que fue considerada un gran avance en materia de libertad de prensa, ¿no? O sea, una ley de acceso que facilita el acceso a la información pública, como te decía, de 2017, que ya rige, está reglamentada, y que ahora, sorprendentemente, el presidente Milei quiere restringir, regular, hablando de desregulación, con un decreto, ¿no? En donde fundamentalmente lo que dice es, mira, la información privada no es pública, ¿no? Nosotros le recomendaríamos al presidente Milei que tiene que comprarse un medidor de consecuencias. A ver si tenemos ahí, a ver ese si me lo podés... Ahí está, mira, acá tenés el medidor de consecuencias. No sé qué, esto está muy bonito, es un amperímetro, no sé lo que encontraron por ahí. A ver, las medidas que toma el gobierno tienen consecuencias muy indeseables muchas veces y no tiene a nadie que pueda pensar, anticiparse a las consecuencias que iba a tener esa medida. Vale para lo del juez Lijo y ahora te vamos a explicar por qué para este caso, ¿no? Yo quiero que veas ahí una imagen de una hermosa mansión en la playa de Malibú. Fue en su momento la mansión, una de las más caras de California, de la cantante Barbra Streisand. Barbra Streisand había ganado, por supuesto, era una cantante pop, melódica de los 70, de los 80, excelente, y había ganado, se había hecho millonaria vendiendo, no sé, 150 millones de discos, más las películas que hizo, y había ganado mucha plata, y se compró una supermansión. Bueno, una web, un portal intrascendente, con par de miles de visitas mensuales, publicó una foto que había sacado una avioneta y dijo, mira, acá está la casa de Barbra Streisand, mira qué linda. Bueno, la sorpresa fue que Barbra Streisand mandó a su equipo de abogados a litigar contra esa web y, bueno, obviamente, le ganó. Ahora, ¿cuál fue la noticia que publicó El Mundo? Bueno, que Barbra Streisand le hizo bullying a esa página web y por supuesto que la noticia dio 3 vueltas al mundo, no una, y todo el planeta se terminó enterando de lo linda que era la mansión de Barbra Streisand ahí en la costa de Malibú. La imagen tenía que ver con algo ambientalista también, en fin. Desde entonces, esa torpeza se lo denominó efecto Streisand. Justamente por Barbra Streisand. Quiere decir que Barbra Streisand, esto fue en 2003, Barbra Streisand estuvo ahí en donde se metió ahora, en 2024, el presidente Javier Milei con su decreto para limitar el acceso a la información. Esto tiene una historia, ya venía en esta semana, ya venía anticipándose. Yo quiero que veas acá, esto es una captura de un comunicado del Banco Central, justamente de la semana anterior, en donde ya te decía, ¿no? Un comunicado enojándose porque consultaron a dónde fueron las reservas de oro que supuestamente, secretamente, aparentemente el sindicato de los bancarios lanzó la información de que estaban mandando en barcos el oro, no se sabe a dónde. Aparentemente algunos dicen iba a Londres, otros dicen no, pero iba a Suiza, otros dicen que iba a otro destino, aparentemente en Europa. No se sabe. Bueno, por supuesto que el transporte de caudales es una cuestión, no digo secreta, pero discreta, porque obviamente que existen los piratas todavía y no se puede andar ventilando que ese barco, determinado barco, está llevando oro. Ahora, el destino de las reservas de oro, de lo que sea, de la Argentina, es una información que debe ser pública. Bueno, te voy a leer simplemente un párrafo de este comunicado que sorprendió mucho en los medios de comunicación. El Banco Central, que expresa su preocupación por la difusión irresponsable de información con fines políticos relacionados con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos. Bueno, muy agresivo y de alguna forma muy estilo K,
confundiendo o, digamos, mezclando al periodismo con la política, ¿no? Es lo que hacía Cristina. Buscaba arrinconar al periodismo como si fuesen sus enemigos políticos y no gente que estuviera trabajando para informar, haciendo su trabajo. O sea, una concepción bastante stalinista del trabajo periodístico. Bueno, esto fue un anticipo, a los pocos días salió el decreto, por eso lo que vino después es realmente una señal de que el gobierno del presidente Milei necesita un medidor de consecuencias, quizá para dárselo a Santiago Caputo, que es su principal mega asesor, que fue su asesor de campaña. Pero nosotros hicimos como hacemos siempre, ¿no? Todas las semanas una encuesta a un panel de encuestadores, de consultores de opinión pública, de analistas políticos, directivos de empresas de relaciones públicas. Y pasa algo histórico. Esto es histórico. Unánime, la totalidad de este panel de 96 expertos dijo que es negativa la medida porque esta medida termina afectando a la credibilidad del propio gobierno. Y esta pregunta no se hizo desde el punto de vista moral. O sea, acá no se preguntó si es ético, si es moralmente correcto que un gobierno busque limitar el acceso a la información, sino se lo preguntó desde el punto de vista práctico, comunicacional. ¿Es negativo o, la opción por supuesto estaba, azul, positivo, permite al gobierno controlar mejor su comunicación, ¿no? Porque evidentemente el presidente se enojó mucho, por ejemplo, con Silvia Mercado, que la tuvimos hace algunas semanas, cuando publicó la información de que sus perritos ya se habían mudado a Olivos, ¿te acordás? Ahí en el verano. Bueno, el presidente estalló, ¿no? El lado B del presidente estalló por Twitter contra Silvia Mercado porque había dicho una información supuestamente errónea que le había pasado erróneamente la propia vocería del gobierno. Todo un dato. En lugar de enojarse con sus voceros, se enojó con Silvia Mercado. Ahora, el presidente no tiene ningún inconveniente en publicar, ponerle los piquitos que se da con Yuyito o con Fátima. Eso se puede, los perritos no. La pregunta que se hace mucha gente es ¿qué otra cosa no? Porque esa es la gran duda que queda, y de eso se trata el efecto Streisand. Entonces, fíjate la próxima. Esta es una pregunta sobre qué opinan en este panel de expertos sobre el efecto que pueda tener esta limitación a la ley de acceso a la información en la reputación de la Argentina a nivel internacional, o sea, en los mercados internacionales, en los rankings. Bueno, más de 3/4, como ves acá, es negativa. Solamente hay un 20%, 21% que te dice no, esto no llega a los mercados internacionales. A ver, te digo mi opinión, te adelanto mi opinión. En los mercados internacionales no solamente se preocupan por el cepo al dólar, sino que también se preocupan por el cepo a la información, porque la Argentina tiene muy mala reputación por todos sus defaults y todas sus estafas, y le exigen mucha transparencia informativa, sobre todo sobre temas como sus reservas, etc., ¿no? Bueno, por eso yo te propongo, quiero mostrarte como siempre, que te metas en los fines de semana en el portal de TN para leernos, efectos Streisand, cómo actúa el daño que se autoinflige Javier Milei al limitar el acceso a la información. ¿Y qué pasa? Este efecto Streisand, en donde ante el intento de ocultar algo, lo único que se hace es mostrarlo mucho más, es algo no solamente de lo que el presidente podría aprender, sino que ahora nos vamos a sentar con Daniel Desein. Daniel Desein es editor de uno de los diarios más importantes del interior de la Argentina, que es la Gaceta de Tucumán, pero fundamentalmente él es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, que es una de las muchísimas entidades que salió con los tapones de punta a criticar este intento de limitar el acceso a la información. Así que espérame, en 2 segundos me voy a sentar con Daniel Desein.
Bueno, Daniel Desain, te presenté correctamente. Bueno, fundamentalmente, Daniel Desain es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, muy ocupado, mucho más ocupado quizá de lo que uno se hubiese imaginado en un gobierno liberal, ¿no? Porque se comentaba en muchas redacciones, ¿no? ¿La libertad de prensa avanza? A ver, hay muchas amenazas, ¿no? Creo que lo podíamos anticipar ya en la campaña, ya por el perfil del candidato, ¿no? Lo conocemos así bien. Un poco Milei, irascible, digamos. muy irascible, si bien Milei desembarcó en la política hace relativamente poco, pero era una presencia dentro de los medios que ya tenía desde el 2016, ¿no? Hace poco leí la biografía de Ernesto Tenenbaum, que trata de buscar el momento en el que aparece el fenómeno Milei, que es Perdón, el momento en que aparece el fenómeno Milei en los medios. en los porque medios de comunicación. Yo creo que debe haber un verso así de tipo, él es un producto de las redes sociales y no le debe nada a los medios. Perdón, yo creo que si vos haces un raconto de todo lo que sale, lo que salió, por lo menos en la campaña en las redes sociales, fueron sus apariciones en los medios. Él es un producto televisivo amplificado por las redes, Sí. que nace con Fantino, ¿no? En una medianoche de animales sueltos donde explota el rating y el fenómeno se convierte en una bola de nieve. También con Mauro Viale, él siempre dice, los padres de la criatura son Mauro y Fantino, porque Mauro le dice que la primera vez que lo conoció, antes de salir al aire, le dijo, esto es como una pelea de box. Vos tenés que en el primer minuto meter una piña de knockout, que es un zócalo, que es una frase dura, ¿no? Entonces ahí un estilo que ya él tenía, pero que acentúa, se convierte en su marca registrada y que en definitiva está muy ligada a la agresión constante, a la búsqueda de un rival, ¿no? A embestir, a ser muy duro. Y eso obviamente después se transformó en una herramienta electoral que en gran medida lo llevó a la victoria el año pasado. Con lo cual, bueno, podíamos anticipar que íbamos a tener problemas desde el discurso, sin lugar a dudas, ¿no? Que iba a ser una relación tensa, de que la prensa debe ser colocado, como ocurre en tantos populismos, tanto de derecha como de izquierda. A mí me sorprendió. A mí, la verdad, me sorprendió porque yo lo veía como con esta posición liberal. Yo pensaba que iba a tener una postura en ese sentido diametralmente opuesta a Cristina Kirchner, por ejemplo. Pero antes de hablar, yo quiero mostrar el comunicado de ADEPA, que salió con los tapones de punta la semana pasada. ¿Cómo te sentís vos como periodista cuando Milei, bueno, nos trata de ensobrados, en el mejor de los casos que no la ven, ratas muchas veces? A ver, lo que decía sobre su liberalismo, y que es evidentemente contradictorio en su relación con la prensa, pero también Milei, pensemos que se ha ubicado junto a los distintos partidos a nivel global de la nueva derecha, ¿no? Su gran referente internacional es Trump. Y Trump viene haciendo eso de toda la Y en vida. España no busca alinearse con el PP, ¿no? Claro. Sino Que con es el partido Abascal, conservador tradicional. con Vox, o con Le Pen en Francia, con Meloni en Italia, etc. Víctor Orbán, ¿no? Bueno, y en todos ellos vemos un libreto común, un guión común, que es embestir contra la prensa, acusaciones de este tipo, generalizaciones, ¿no? Tratar de mezclar al periodismo con la política. Hay un ataque a lo viejo, ¿no? Al establishment, ¿no? A las élites en general. Con lo cual ahí el liberalismo de Milei se mezcla, ¿no? Con otro tipo de componentes ideológicos que tiene que ver más con el conservadurismo duro. Claro, ¿no? porque la libertad de prensa justamente es algo que avanzó mucho en las democracias occidentales liberales, ¿no? Es opuesto al decreto este. Yo quiero ver de nuevo, poneme por favor el comunicado de ADEPA, de acceso a la información pública. Se deben respetar los principios establecidos por la ley, que se refiere a la ley de Mauricio Macri, muy elogiada a nivel mundial, de acceso a la información. Esa era una de las grandes asignaturas pendientes que tenía la Argentina en ese momento. Nosotros lo veíamos mucho en los foros internacionales, ¿no? En WANIFRA, en la Sociedad Interamericana de Prensa, donde la Argentina empezaba a quedar descolocada durante los gobiernos de Cristina
porque hasta ese momento era uno de los únicos 3 países de América del Sur que no tenía una ley de acceso, junto con la Venezuela de Chávez y el Ecuador de Correa. En ese Tremendo. grupo estábamos, ¿no? Ah, Entonces, la ley de acceso era uno de los principales indicadores de transparencia, ¿no? Y de evolución democrática de los países en el mundo. Es un gran logro que tiene Macri, un gobierno de centro-derecha que está alineado con esa tradición claro. occidental y Tipo el democrática. PP, como vos mencionabas. Exactamente. Ahora, aclaremos, acceso a la información no solamente para los periodistas, sino para cualquiera, ¿no? Exacto, es una herramienta de transparencia, ¿no? Que hace a un gran indicador de libertad de expresión en general. Y acá vemos uno de esos tics autoritarios en un intento de restringir el espíritu de esa ley, los principios fundamentales de esa ley, que son los de la máxima publicidad, de excepciones con interpretación muy restrictiva. El caso del oro, el transporte del oro, es razonable que se mantenga en reserva, como hay secretos militares, Exacto. pero ahí se acaba. Una vez que llegó el oro, se acabó el secreto. O el escándalo de Alberto Fernández, digamos, ¿no? Bueno, con este tipo de restricciones no hubiéramos claro, sabido mucho de lo que sabemos hoy. Ese es uno de los temas clave. ¿Por qué el efecto Streisand? Porque, bueno, porque de los amoríos o de las travesuras sexuales de Alberto, supimos, gracias a la ley de acceso a la información, en Olivos, porque la mayoría, dicen que la mayoría de los polvos pasaban en Olivos, que es donde ahora Milei restringe porque define que eso pertenece a la vida privada. Exacto. ¿Existe vida privada para un funcionario público como un presidente? Las fronteras son muy porosas y en las democracias más desarrolladas es muy reducida la vida privada de los funcionarios y cuanto mayor jerarquía de esos funcionarios, más chico. Es decir, el presidente de una democracia moderna es el que menos protección a su vida privada tiene. Claro. ¿No? Entonces, allí siempre el secretismo es una medida que conspira contra los márgenes de transparencia de una democracia. Y en la Argentina tenemos un caso muy interesante que surge en los 90 con el hijo extramatrimonial de Menem, que sale en una tapa de Revistas Noticias, ¿no? Se hace un juicio que termina ganando Menem en la Corte Suprema con la mayoría automática de esa época, pero que es revertido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Es un gran fallo, una gran línea, que marca casualmente que esas fronteras son muy lábiles y que además uno de los elementos que había en este caso era que había fondos públicos con los cuales se financiaba la vida de este chico. Claro, ejemplo, ¿no? cuando Entonces, él volaba en el... Bueno, lamentablemente se mató en el helicóptero, no sé si era el presidencial o uno de los helicópteros de la flota presidencial, no era de él, es porque lo usaba y también paseaba con eso, ¿no? Entonces, la gente tiene derecho a saber. Exacto. ¿Esto Entonces, vos cómo crees que este decreto, alguien me decía, mira, yo no entiendo muy bien la diferencia, es un decreto y no un DNU, por lo tanto tiene una validez todavía menor, puede llegar a la Corte Suprema y que esta Corte Suprema, todavía sin el polémico juez Lijo, lo boche, lo obliga a dar marcha atrás. puede llegar y además porque hubo amplísimas manifestaciones de organizaciones ligadas a la libertad de expresión en general, de muchos referentes de muchos espacios políticos, incluidos espacios aliados como el PRO, ¿no? Claro. Cuestionando al decreto, dudas dentro de la libertad avanza. Guillermo Franco, en su exposición en el Congreso, dijo quizá deberíamos revisarlo. Es muy raro lo de Guillermo Franco, ¿no? Porque dijo, bueno, al principio que dijo, bueno, podríamos llegar a revisarlo eventualmente y quizás, pero no lo vamos a derogar. Es como que el propio Franco no interpreta qué pasa por la cabeza de su jefe, que es el presidente, ¿no? Y muestra un poco la tensión interna de este espacio gubernamental donde hay componentes muy heterogéneos, Sí. ¿no? Porque hay componentes plenamente liberales, hay componentes muy dialoguistas como el que encabeza el propio Francos y otros ultraconservadores, ¿no? O con posiciones más ligadas al secretismo, como puede ser el caso de Santiago Caputo, Claro. que tiene una condición muy irregular. Muy irregular. Muchísimo poder, es probablemente el segundo o tercer hombre más poderoso del gobierno y no es funcionario público, por lo tanto Claro. no tiene que
no tiene que rendir cuentas. cuentas. Claro, y acá la pregunta es, en un caso como Santiago Caputo, que no es funcionario, ¿no? Supuestamente, por un pedido de acceso a la información, se publicó que pasaba facturas de un monto tipo 2,5 millones de pesos, algo bastante razonable. Nadie sabe si además de ese monto, el que tiene su consultora, que se llama Move, también vende servicios de la consultora a otros sectores del gobierno que pueden ser un poco más que esos 2,5 millones de pesos. No lo sabemos, y ahora con el decreto de no acceso a la información, no sabemos si lo sabremos alguna vez, que a Caputo, sobre Caputo sí no se puede informar, porque al no ser funcionario, entonces sí su vida privada está completamente restringida. Es una anomalía, porque claramente alguien que tiene una injerencia tan amplia en las decisiones gubernamentales debería tener todas las limitaciones que corresponden a los funcionarios públicos y sobre todo los que tienen funcionarios públicos de esa envergadura. Maneja la CIDE, maneja los servicios secretos. En materia de exposición política, en rendición de cuentas en cuanto a sus movimientos tributarios y demás. Entonces, claramente ahí hay una irregularidad que debería ser subsanada, ¿no? Ahora, yo para cerrar, te pido que salgas de tu rol de periodista y, por supuesto, de presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, y que le aconsejes a Milei qué actitud tomar para que le va bien ahora, pero para que no le vaya mal cuando las cosas empiecen a ser más difíciles, que es el año que viene hay elecciones, ¿no? La gran duda en el caso del presidente es cuánto hay de carácter, que es muy difícil de modificar, ¿no?, en un personaje público, cuánto hay de consejos de alguien como Caputo, de su entorno, respecto de que paga muy bien, ¿no?, el estilo del presidente y que debe seguir embistiendo. Cómo se mezclan esas cuestiones, cómo funcionan también los otros resortes de las alas moderadas, de las palomas que están dentro del gobierno, que le dicen no conviene mucho esto, hay que tender puentes, todo lo que funcionó electoralmente o que funciona eventualmente en estos primeros meses con imagen, no va a funcionar para las construcciones que tenemos que hacer en el ejercicio del gobierno, ¿no? Y me parece yo que ellos están metidos en esa duda, en esa interna, es un experimento con enormes carencias que les funcionaron muy bien como producto político, pero que evidentemente empiezan a generar cortocircuitos en un gobierno extraordinariamente débil en muchísimos planos, salvo en su relación con la opinión pública. Y veremos que si no hace como Cristina, que después Cristina cuando le fue mal se abuenaba, buscaba abuenarse. Daniel Desain, muchas gracias. Sigue viendo La Hora de Maquiavelo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.